Vamos entonces a dar paso a nuestro estudio de hoy y a seguir con nuestras enseñanzas sobre cómo descubrir la voluntad del Señor. Hoy creo que que es la cuarta clase de esta serie. Creo que me quedan dos más. Creo que serán al final un total de 6 clases. Esta es la cuarta y tengo 2 más en mente. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos dirija y prepare nuestros corazones para la enseñanza que tenemos hoy. Señor, queremos darte gracias por haber podido alabar tu nombre junto a nuestros hermanos, haber podido cantar de tus obras, haber podido proclamar, Señor, que nosotros vivimos por fe. Y también, Señor, haber podido orar y saber que nos escuchas. Pero ahora queremos escucharte. Queremos escuchar tu palabra y recibirla en nuestros corazones. Y queremos que tu palabra en nuestro corazón sea como una semilla, Señor, que dé buen fruto. Te pido, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean movidos por tu Espíritu Santo a poner por obra todo aquello que aprendamos hoy. Señor, yo sé que hoy tenemos por delante una clase muy práctica que nos puede ser muy útil para nuestra vida diaria, pues tenemos que tomar decisiones constantemente. Y sé, Señor, que lo que hoy aprendemos nos ayuda a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, ayúdanos a retener la enseñanza de hoy en el corazón y a ponerla por obra en nuestra vida, porque estoy seguro que así nos irá mejor delante de ti. Así que ayúdanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de leer el pasaje con el que quiero empezar en el día de hoy, solamente para recordarlo, nosotros estamos analizando el conocer la voluntad del Señor. Es algo que yo creo que todos los creyentes queremos y anhelamos, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo queremos en cada paso que damos. Queremos saber si lo que vamos a hacer está de acuerdo a la voluntad del Señor. Queremos saber si la decisión que vamos a tomar es conforme a la voluntad del Señor. Y yo creo que eso es hermoso y lo he dicho ya en otras ocasiones. Es hermoso que una persona, un hijo de Dios, quiera que cada decisión, que cada paso que da, que cada cosa que hace sea ajustada al agrado de Dios. Pero hemos aprendido también en estas semanas que no se nos ha revelado todo y que el Señor no nos va a decir siempre, coge ese trabajo, deja ese trabajo. Dimos el ejemplo de quizá, yo di el mío, pero alguno lo corrobora con su propia vida, de nuestra esposa o su esposo. Ustedes eligieron a su esposa, ustedes eligieron a su esposo y pueden tener un matrimonio bendecido en el Señor. Era una persona creyente, era una persona en la iglesia y con sus dificultades, pero saben que están casados con una persona adecuada. Pero la mayoría no me dirán que el Señor les susurró al oído que era esa persona o que el Señor les mostró que era esa persona. Fue una decisión que tomaron. Y en nuestra vida esa es la realidad. Tenemos que aceptar una oferta de trabajo que nos llega y el Señor no nos susurra en el oído si ese trabajo es el adecuado o no. Tenemos que saber en qué escuela matricular a nuestros hijos o cómo encaminar la educación de nuestros hijos. Y el Señor oramos, pero no nos dice claramente en el oído, tienes que ir por ese lado. Existen muchas cosas que vivimos decidiendo. Es más, existen muchas decisiones en la vida que no tenemos tiempo para meditar. Existen momentos en la vida que tenemos que tomar decisiones al momento. En nuestros trabajos, en nuestras familias, cosas que no tenemos un mes para estar orando y meditando. Hay escenas en la Biblia donde alguien se presenta delante de un rey y de repente hay que tomar una decisión rápida, como el caso de Nehemías. Y nosotros vemos ahí que Nehemías tiene un momento para decirle al rey y responder al rey y decirle lo que necesita, decirle lo que quiere, y no tiene un mes para decirle, espera que voy a buscar al Señor y a ver qué me... No, tuvo que ser una decisión rápida. Pero cuando luego vemos todo lo que sucede en el libro de Nehemías, vemos que era la voluntad de Dios. Entonces, hemos aprendido que hay cosas que Dios nos ha enseñado, cosas que Dios nos ha instruido, cosas que Dios nos ha mandado, pero también cosas que Dios no nos quiere decir. Hay cosas que Dios quiere para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestra vida, estoy convencido de ello, y Dios va a cumplir ese plan, pero no nos ha dicho que en cada paso que demos nos va a decir por dónde va ese plan.
Lo que sí que nos ha dicho es que al final estará cumplido el plan que Dios tenía para nosotros. Así que en el camino tenemos misterios, pero que tengamos misterios en el camino y que el Señor no nos susurre en el oído lo que debemos hacer no significa que Dios no nos oriente. Y ese es el problema. El problema es que hay personas que en lugar de hacer lo que Dios dice y tomar los consejos de Dios para tomar las decisiones, oran esperando esa voz, oran esperando esa señal. La semana que viene la clase se va a tratar de peligros a la hora de buscar la voluntad de Dios. Hablaremos de esa gente que pide esas señales, que busca esas señales, y daré ejemplos de gente que pasó algo creyendo que era la señal de Dios y luego fue una catástrofe. Porque cuando estás esperando una señal se te aparece una hermana y te saluda buenas tardes y era la mujer de Dios para tu vida, ¿no? Porque esa hermana nunca te saludó, ese día te saludó, era la señal. Y tú... El problema de buscar señales es que yo encuentro la señal donde yo quiero también. Y cualquier saludo, Por eso yo creo que la semana que viene la clase también es práctica. Porque dependiendo del contexto en el que venimos, mucha gente vive así, buscando una señal, abriendo la Biblia, a ver dónde cae hoy y Dios me orienta. Y eso es muy peligroso, sumamente peligroso. O las puertas abiertas. No, se abrió una puerta, es de Dios, como si el diablo no podía abrirlas. Entonces, no, pero yo estaba pidiendo a Dios y la puerta se abrió. Eso significa que cada puerta y propuesta que se nos abre es del Señor porque he orado y he pedido un trabajo. Entonces, el primero que llega es una puerta abierta de Dios. Hay muchos peligros en querer buscar la dirección de Dios en esas cosas tan místicas. Y nos agarramos a textos bíblicos donde han pasado cosas, donde han habido señales y pensamos que como Gedeón tuvo sus señales de parte de Dios, donde Dios le decía lo que había que hacer, yo seré Gedeón y tendré mis señales. Ese es un peligro muy grande que veremos la semana que viene. Lo que sí es cierto es que Dios no ha dicho que te va a susurrar al oído cada día lo que tienes que hacer, pero ha dejado suficiente información en su palabra para que tú tengas tu corazón tan lleno de esos consejos que en cada decisión vengan consejos de Dios a tu vida y sepas más o menos por dónde Dios te quiere encaminar o dónde Dios no quiere que entres de ninguna manera. Porque delante de nosotros pueden haber dos puertas lícitas. La semana pasada veíamos la importancia de la palabra, de saturar nuestra mente con la palabra, de saturar nuestro corazón con la palabra. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento preciso de nuestra vida, la palabra tiene que venir a nosotros para saber qué dice la Biblia en esas situaciones. No siempre tengo un año para ir a buscar un estudio bíblico sobre ese tema. A veces te llega una persona con ansiedad, una persona depresiva, y tú no tienes un año para decir, espérate que voy a estudiar la Biblia, a prepararme cómo tratar a un depresivo. Tú tienes que tener tan saturado tu corazón y tu mente de la palabra que debes saber qué dice la tristeza, qué dice la Biblia de la tristeza, qué dice la Biblia del gozo, de dónde pueden venir esas tristezas, cuál es la fuente principal de todo el mal de los hombres. Y de eso, al estar saturado, vas a saber qué preguntar, por dónde buscar y por dónde conducir. El problema es que tenemos una iglesia analfabeta en Biblia. Y por eso preferimos echar los dados, a ver si se abre el cielo, y buscar señales en lugar de buscar consejo. Hermano, la falta de conocimiento bíblico, como vimos el domingo, no solo puede llevarte de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, te puede llevar a cometer muchos errores en tu vida, que te podrías haber librado si hubieras conocido lo que Dios dice en esa área de tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar de qué preguntas nos tenemos que hacer para tomar una buena decisión como cristianos. Imagínate que tienes que decir algo en tu vida, tomar una decisión. Y tú tienes que tomarla bien. Porque todas las decisiones son importantes. Para mí no existen decisiones tontas. Por eso las decisiones no se toman a la ligera. Porque a veces incluso de las cosas más pequeñitas, a veces la consecuencia puede ser enorme. Y todas las decisiones tienen consecuencias. Y deben tomarse con cuidado. Y hoy quiero traer a nuestros corazones cosas que nos debemos preguntar.
Antes de tomar una decisión debemos sentarnos y preguntar esto, y en base a esas preguntas tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Pero me gustaría empezar con un pasaje. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué quiero empezar con este pasaje? Porque hay una idea que tenemos que grabar en nuestro pecho. Y me encanta esa frase: ¿o no sabéis que no sois vuestros? Porque el ser humano anhela tener propiedades. El sentido de nuestra vida es tener propiedades. Tener casas, tener coches, tener familia, mis hijos, mi esposa, mi perro, mi coche, mi teléfono, mi ropa, mi dinero, Nos encanta el mí. Nos encanta. Vivimos para que ese mí sea más grande cada día. Porque si tengo una pequeña empresa, quiero dos, porque al final quiero que cuando la gente me mire, como yo sé cómo funciona este mundo, me valore. ¿Por qué? Por lo que soy, no. Por cuánto mí tengo. Por mi esposa, que la miren bien y sepan qué mujer tengo. Por mis hijos, que sean perfectos, no porque me interese su futuro, para lucir lo buen padre que soy yo. Mi casa, que todos la vean, para que vean lo triunfante que he sido. Mis empresas, para que vean qué bueno soy en los negocios. El ser humano vive con ese mí en el pecho. ¿Qué gritan las mujeres que están a favor del aborto? Mi cuerpo, mis reglas. Cuando un niño te dice: papá, me quiero hacer un piercing, y tú le dices: no me parece bien, es mi cuerpo. Con mis orejas hago lo que me da la gana. Y si me quiero meter bolas por los pómulos, es mi cara, son mis pómulos, es mi pelo. ¿Qué estás viendo en la tele? Es mi tele, veo lo que yo quiero. Enséñame tu móvil, hijo. No, porque ese es mío, mi privacidad. Pero me encanta cuando llegas aquí y alguien te pone en tu sitio y te dice: no eres tuyo. No eres tuyo. Pues a precio ha sido comprado. Así que ahora ese mí no existe. Ahora eres llamado a glorificar a Dios. Con tu cuerpo. Dios no quiere solo el corazón, con tu cuerpo y con tu espíritu. Los cuales son de Dios. El creyente no era solo estar protegido para seguir haciendo mis planes, para seguir viviendo mi vida con el favor del Todopoderoso. No, ahora eres suyo. Él no dio a su Hijo solamente para perdonar sus pecados. Él dio a su Hijo para comprarte. Él ha pagado un precio por ti. Pero si por un instante piensas: bueno, pues entonces preferiría no estar con Dios, es que tampoco eras libre, era solo una sensación tuya. Eras del diablo y esclavo de tu pecado. La realidad es que nadie es suyo. Todos tenemos un Señor. O el pecado y Satanás, o el Señor Jesucristo. Pero los creyentes ya no podemos vivir con esa fantasía en mente de que es nuestra vida. Debemos empezar a entender la realidad de que ahora somos de Dios. Pertenecemos a Dios y vivimos para Dios. Cuando entiendes eso, todas las decisiones de tu vida van a contemplar a Dios y su voluntad. Si todavía estás tomando decisiones en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, sin pensar en Dios y solo pensando en ti y en lo que te parece, es que todavía no has traído a tu corazón que eres de Dios. Dios no solo te bendice, Dios no solo te cuida, Dios es tu Señor. Y llamarlo Señor conlleva hacer su voluntad. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo?
¿Cuál es el problema de los que dirán mañana Señor, Señor? Que lo llamaban Señor, pero seguían viviendo para ellos. ¿Y qué les dirá Jesús? Apartaos de mí, yo nunca os conocí. Pero yo te llamaba Señor, pero yo no era tu Señor. Solo lo decías de boca. Hermano, antes de entrar hoy en el asunto, pregúntate una cosa. ¿Llamas a Jesús Señor solo de boca o vives el señorío de Jesús sobre tu vida? Porque eso conlleva renunciar, negarse, morir, menguar, desaparecer, y antes de trazar todo tu futuro y decir, a ver, Señor, bendice mi futuro, es pararte y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para ti? Los años que me restan de vida. Hermano, en esta vida tienes dos opciones: ser uno más, que compre cosas, construya cosas, se muera y luego sus hijos se repartan esas cosas, o que no tiene nada de malo tener cosas, pero no vivir para ello, sino vivir para hacer la voluntad del Señor. Hermano, solo te digo algo, tú no puedes llegar al final de la carrera, estar delante del Señor y presentarte sin fruto. Si hoy aparecieras delante de Dios, si fuera el último día de tu vida, hoy, un infarto, un accidente, y hoy amaneces en la presencia del Señor y te pregunta, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué le dirías hoy? Lo llamas Señor, teóricamente es tu rey, es tu Señor, y ahora tu Señor pide cuentas. ¿Qué has hecho por mí? Siervo, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué le dirías a Dios hoy? Esa respuesta debería preocuparte y debería cambiar. Y debería cambiar. Cuando sabemos que no somos nuestros y que somos de Dios, tenemos el deseo de que cada cosa que hagamos en la vida agrade a aquel a quien pertenecemos. Y hoy quiero traer 5 preguntas. 5 preguntas que antes de hacer cualquier cosa deberíamos preguntarnos para saber que la decisión que tomamos es del agrado de nuestro Señor. Él no nos ha dicho derecha, Él no nos ha dicho izquierda, pero ha dejado cosas claras sobre nuestra vida que no quiere que hagamos y cosas que son importantes que sí hagamos. Así que vamos a analizar algunos pasajes bíblicos. Y hoy es práctica la clase y solo le ruego a Dios que la puedan aplicar. Porque salir de esta clase y mañana tomar otra decisión conforme a hoy estoy enfadado y decido esto, hoy me enfadé y decido aquello, hoy mi esposa me hartó y decidí aquello, hoy mis hijos me han sacado de las casillas y decido aquello, entonces no sirve de nada venir hoy aquí. No sirve entonces de nada venir hoy aquí. No quiero que hoy solamente leamos unos pasajes y reflexionemos algunas cosas. Hermano amado, lo que deseo es que esto sirva para que orientes bien tu vida. Somos hoy el resultado de las decisiones de ayer. Yo hoy tengo el matrimonio que tengo por lo que vengo construyendo tiempo atrás. Para bien o para mal. Tu familia, la manera como están tus hijos, la manera como os lleváis en casa, todo es el resultado de cada decisión, cada conversación, cada palabra, cada dirección que has tomado, cada cosa que has comprado o has dejado de comprar, cada viaje que has hecho, cada traslado de país, todo eso ha ido teniendo consecuencias y así estás hoy. Te pregunto, ¿has decidido todo bien? Probablemente te hago otra pregunta. ¿Preguntaste sobre la voluntad de Dios en cada decisión? No. Entonces, en tus manos está que lo que venga después sea un poco mejor. Y no digo mejor conforme más dinero, más trabajo, más éxito, mejor conforme a la voluntad de Dios, más agradando a Dios, más dichoso, más gozoso, más bienaventurado. Así que hoy el Señor nos abre un camino para tomar mejores decisiones. Que las vas a tener que tomar, Solo los niños no las toman porque los padres las toman por ellos. Pero crecer implica tomar muchas decisiones y da miedo equivocarse. Y gracias a Dios que el Señor nos da orientación para no equivocarnos tanto, pero no le hacemos mucho caso. Así que anótate esas 5 preguntas. La primera pregunta es esta: ¿es lícito lo que voy a hacer?
En 1 Corintios capítulo 10, versículos 14 al 22, el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición con que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No voy a profundizar en el tema que Pablo está tratando aquí. Obviamente hay una prohibición para los creyentes de jugar a dos bandas. Participar de lo santo y participar de lo profano. Participar de lo que agrada a Dios y participar de la mesa dedicada a los ídolos. Pero ¿en qué me quiero centrar? Al final del pasaje que estamos leyendo dice: no quiero que seáis partícipes. Luego dice: no podéis. Luego más adelante vuelve a decir: no podéis. Es decir, la primera cosa que yo sé es que existen cosas que Dios no me permite. Existen cosas que no son del agrado de Dios. La palabra de Dios está llena de su voluntad revelada, de su voluntad, de lo que le gusta, de lo que le agrada, de lo que permite, pero también de lo que prohíbe. Y por eso lo primero que yo me tengo que preguntar cuando voy a tomar una decisión es que lo que voy a hacer violenta algún principio bíblico. Lo que voy a hacer es pecado. Lo que voy a hacer rompe con algún valor cristiano. Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Estoy enemistado con una persona, quiero hacer esto para que pague. ¿Violenta eso algún principio cristiano? La decisión que voy a tomar va en contra de algo quizá que Dios ha dicho, como no paguéis el mal con mal, sino más bien pagad el mal con bien. ¿No violenta quizá algún principio sobre mía es la venganza, no tuya? Entonces, cuando yo voy a tomar una actitud, cuando yo voy a tomar una decisión, la primera cosa que me tengo que preguntar es si es lícito lo que pienso hacer. Lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, el camino que voy a tomar, ¿rompe algo que Dios establece en su palabra? Y recuerden que no hay un versículo para todo. Vimos el ejemplo, no hay ningún versículo en la Biblia que prohíba directamente la cocaína o irte a las 3 de la mañana a bailar merengue con 4 amigas a la discoteca. No hay ningún versículo que prohíba eso, pero la Biblia establece principios, establece valores suficientes para saber si eso es lícito a los ojos de Dios. Y ya no soy mío. Vente esta noche a la cena de empresa, deja a tu mujer en casa, deja a tus hijos en casa, vete tú solo con tus compañeras, que van a beber, que se van a emborrachar, que la conversación no va a edificar. No necesito que venga un ángel y me diga que ese ambiente no me va a traer nada bueno. ¿Cómo voy a dejar a mi mujer en casa con los niños? Es que es de empresa. Donde no cena mi mujer, no ceno yo. Yo tengo una obligación con mi empresa de trabajar, no de ir a esa cena, lo siento mucho. ¿Pueden ir las mujeres? No, solo la gente de empresa. No voy. ¿En qué parte de la Biblia yo tengo que dejar a mi esposa cenando sola, a mis hijos cenando solos, para yo estar cenando con gente que solo aprovecha las cenas para beber, para embriagarse, para hablar de cosas que no tienen nada de bueno, que muchas veces hay infidelidades en el trabajo, y yo volver que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, un hombre casado y del Señor, de un ambiente donde seguro que tampoco estuve predicando? Yo no tengo que preguntar a mi pastor y yo no tengo que preguntar a los ángeles ni al Señor si me conviene ir a ese lugar. Hay un montón de cosas que el Señor demanda de mí y que no son compatibles con esa noche. Ya está. No necesito buscar un versículo que diga no te conviene ir a la cena de empresa, así dice el Señor. No va a estar eso siempre.
Pero cuando yo empiezo a entender qué es un matrimonio, cuando yo empiezo a entender qué es prudente, cuando yo empiezo a entender qué soy como pecador, cuando yo empiezo a entender qué son las tentaciones, cuando yo empiezo a entender que debo huir de ellas, cuando yo empiezo a entender ciertas cosas, no, ya está, ya tengo la decisión tomada. Eres aburrido, no importa, aburrido, llámame como quieras. Hay principios, hay valores que en la vida tenemos que contemplar a la hora de tomar una decisión. ¿Qué piensa Dios de lo que voy a hacer? Si lo que voy a hacer, si lo que voy a decir, si la manera como voy a tratar a esa persona, si lo que voy a emprender por ahí no va a traer sobre mí la sonrisa de Dios, no lo quiero. Me da igual ganar el debate, me da igual ganar la pelea, me da igual que se haga mi propia justicia. Si Dios no va a sonreírme, no lo quiero. Lo primero que debo preguntarme es si es lícito a los ojos de Dios eso que pienso hacer. La vida está llena de decisiones a diario y muchas no sonríe Dios cuando las tomamos. Y la pregunta más importante, las otras son secundarias de las que vienen, la más importante es, ¿rompe algún principio bíblico? Somos cristianos, lo que más nos debe preocupar en esta vida es pecar. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿No llegar a tener una casa propia? ¿No llegar a tener un buen coche? ¿Que tu hijo no puede hacer la facultad privada que querías, la universidad privada que querías? ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo no digo que no te preocupes, trabaja por tener una casa, administra bien tus recursos y si puedes, cómprate un buen coche. Y si tienes recursos para darle una buena educación universitaria a su hijo, dásela, pero no debe ser la mayor preocupación. La mayor preocupación de todo cristiano es no volver a hacer aquello por lo que Cristo fue crucificado. Cuando miro la cruz, no solamente veo cuánto me ama el Señor, veo cuán malvado soy y no quiero decirle a Jesús de alguna manera, por mí súbete otra vez. No, tengo que entender el precio que se pagó, tengo que entender cuánto Dios aborrece el pecado. Mirando la cruz, Dios me dice, odio el pecado, mira lo que le hago a mi hijo. No se lo hago a un cabrito, no se lo hago a un cordero, no se lo hago a cualquier desconocido. Mira cómo estoy quebrantando a mi hijo. Eso es lo que siento cuando la gente peca. Fuerte, hermano. La cruz no es solo un grito de amor, es un grito de odio contra el pecado de parte de Dios. Es el castigo del pecado sobre los hombros de un justo que cargó sobre sí nuestras iniquidades. Y yo cuando decido no pecar, cuando decido hacer algo que a Dios le agrada y no hacer algo que a Dios le desagrada, le estoy diciendo, gracias por lo que hiciste por mí. Voy a vivir en consecuencia, voy a vivir en gratitud conforme al Evangelio, como es digno de mi llamado. La primera cosa que me debo preguntar cuando voy a tomar una decisión es si es lícito. Si es lícito. Pero hermano, como digo, no busques solo un versículo contra lo que piensas hacer. Hay principios, hay valores. Pregúntate eso. ¿Es pecado lo que voy a hacer? ¿O rompe algún principio o algún valor cristiano lo que voy a hacer o lo que voy a decir? Segunda pregunta. ¿Me conviene lo que pienso hacer? ¿Perjudica en mi edificación? Segunda pregunta. ¿Es conveniente para mi edificación como cristiano? ¿O me va a perjudicar de alguna manera? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 empieza diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. En el capítulo 10 y el versículo 23, Pablo también dice en Primera de Corintios, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Te has dado cuenta que en esta vida van a haber un montón de cosas que no son pecado, pero que no edifican? Que hay mucha gente que calma su conciencia diciendo, pero esto no es pecado. Ya, pero tampoco te es provechoso. ¿Recuerdan el libro de Hebreos? Cuando habla de correr la carrera y dice, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedian.
¿Te has dado cuenta que habla de dos cosas? Habla de todo el peso y del pecado. Del pecado es sencillo, hay que despojarse de todo lo que la Biblia llama pecado. ¿Pero qué es ese peso? Ese peso son aquellas cosas que en sí mismas no son pecaminosas, pero son perjudiciales para mi carrera en la fe. Hay personas que han cerrado sus redes sociales. Y llega algún creyente y le dice, pero eso no es pecado tener Facebook. Ya, pero a mí no me edifica. No podemos imponer que ese peso que yo me quito se lo tengan que quitar todos. Que yo me haya quitado la tele no es que le tenga que decir a todo el mundo, saca la tele de tu casa. Que yo haya apagado mi Facebook no es que le tenga que decir a todo el mundo, saca tu Facebook. Que yo ya no juega a fútbol no es que le diga a todo el mundo, ya no. No, para mí era un peso, pero para ti, que a lo mejor juegas una vez al año, no te supone nada. Para mí las redes sociales pueden ser un peso, pero para ti que entras una vez al mes a consultar Instagram, a consultar Facebook, y no eres uno de esos que cada día tiene que estar dándole al dedito 1 hora y media, 2 horas, que si vas al móvil que te permite ver cuánto te conectas, te dice que llevas 5 horas ese día y que tú dices, wow, ¿cómo puede ser? Pues las llevas. Entonces hay gente que eso sí es un peso y es mejor borrar las redes. Hay gente que puede mirar las redes sin seguir cosas indebidas. Hay gente que sigue gente indebida en las redes, que es tentado a mirar mujeres que no deben o hombres que no deben. Y es mejor quitarlo, porque para ellos es un peso. Yo no puedo pedirle al mundo que se quite los pesos que yo me estoy quitando. Pero hay cosas en la vida que no son prohibidas en sí mismas, pero no me edifican. No me son de provecho. Te doy otra vez el ejemplo de esa cena de empresa. Ah, pastor, pero no es pecado ir a cenar con los compañeros de trabajo. Tampoco voy a hacer nada contra mi mujer. Es lo que te digo. Vale, no hay un versículo. No es pecado, pero ¿edifica? ¿Es de provecho? Cuando vas sumando las preguntas, la respuesta sale sola. El Señor no quiere solamente que no peques. El Señor quiere que todo lo que hagas te haga crecer, te edifique, te sirva, te sea provechoso. Ya has desaprovechado demasiado tiempo, ya has desaprovechado demasiada vida. Ahora el Señor quiere que todo lo que hagas sea de provecho. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Tarde de tele. ¿Es pecado? No. ¿Es de provecho? No. Hermano, no es adecuado que un cristiano se pase una tarde entera viendo tele. Nunca te diré que es pecado, pero no es de provecho. Es malgastar el tiempo. La Biblia tiene principios. No seáis como los necios, usando mal el tiempo, sed más bien como los sabios. Y cuanto más el día se acerca, cuanto más los días son malos. No estamos con tanto tiempo por delante para malgastar tardes enteras solo viendo televisión. Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Hijo, hoy solo tele. No, papá, no. No, hijo, solo tele, no. Podemos ver tele, sí, pero papá, ¿y si sumamos a la tele un rato en familia? Hablando, compartiendo, jugando juntos, riendo. Y si aprovechamos y oramos 10 minutitos, papá, y si luego me preguntan media horita qué tal mi vida con Dios o qué tal mi vida en el colegio, porque el lunes vuelves a trabajar, papá, y no te veo más que para la cena y vamos a estar la tarde del domingo solo viendo tele. ¿Cuándo hablas conmigo, papá? ¿Cuándo me preguntas por mi vida, papá? ¿Cuándo hacemos cosas en familia, papá? ¿No ves? La tele no era pecado, pero no era de provecho y no edifica. Esas son cosas que nos debemos preguntar. Por ejemplo, ¿me beneficia o afecta negativamente a nivel físico? ¿O me beneficia o afecta negativamente a nivel espiritual? No, pero tengo que usar sabiamente cada área de mi vida y administrar sabiamente cada parte de mi vida. Entonces, cuando voy a comer, oye, lo que he elegido hoy para comer me es de provecho. ¿Qué noche voy a pasar hoy si como esto? ¿Qué noche voy a pasar hoy si ceno así? No es de provecho, no es adecuado. No estoy pecando a lo mejor, pero no es adecuado. Eso es un ejemplo vano, pero sirve para muchas cosas en esta vida. No vas a encontrar siempre un versículo con una prohibición.
Pero hay cosas que van a ser un tropiezo en tu vida, que no son provechosas, que no te edifican. Lo que vas a decidir afecta bien o negativamente a tu nivel físico, a nivel espiritual, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos. Así que la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es esa: ¿me conviene lo que pienso hacer? ¿Perjudica a mi edificación? Ahora, mira la tercera pregunta. ¿De alguna forma quedaré esclavizado con esa decisión? Esa pregunta es muy importante, y más en este tiempo donde la gente vive para el trabajo. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 12 termina así: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Walter Chantry dice así: el egoísmo es la fuerza que controla la vida pecaminosa. Es este motivo el que late en la mente las emociones y la voluntad naturales: la autocomplacencia, el egoísmo, vivir para uno mismo. Hermano, el motor principal de nuestra vida es satisfacernos, sentirnos bien. Y muchas veces nos volvemos esclavos de esa satisfacción. ¿Te has dado cuenta que evitamos cada conversación que es tensa? Cada momento incómodo. Intentamos pasar la bola a otro. Eso en los matrimonios pasa. Hay que hablar con el niño. Habla tú de eso. Yo para lo de llevarlo al parque de atracciones, yo. Para esa charla, tú. Aquí también pasa. Cuando hay que reñir a alguien, digo: Marcos, habla tú con ellos que yo tengo otra cita. Hay que decirles esto. La tensa para ti, la buena para mí. Nos gusta lo fácil, lo que no nos estrese, lo que no nos agobie. Los hombres tenemos una especialidad. Cuando pasan cosas en casa, al día siguiente preferimos empezar el día simpáticos, como si no hubiera pasado. Finjamos que no discutimos ayer. Es nuestra manera de decir: vamos a arreglarlo, vamos a hacer como si nada. Tristemente las mujeres tienen todo lo opuesto. De esta casa no se sale sin hablar, ¿eh? Y si son las 3 de la mañana, son las 3 de la mañana. Ahí que evitamos estas cosas tensas. Venga, ves a pedirle perdón. Si ya sabe que lo siento, si ya sabe que lo evitamos, porque estamos viciados a sentirnos bien. Hermano, eso te tiene que recordar que tenemos tendencia a ser dominados por algo, aunque sea la autocomplacencia, aunque sea la satisfacción. Pero somos fáciles de dominar y este mundo lo sabe. Este mundo manipula constantemente la sociedad. Pero hay una cosa que la Biblia dice: que nada nos puede dominar a nosotros. No podemos ser dominados por absolutamente nada. Nada. Y nada en nada, ni teléfono, ni comida, ni deporte, ni noviazgo. Hermano amado, y te puedes volver un esclavo de eso que antes no lo eras, como de un hijo. Pastor, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque, mire, pastor, no hace buen clima el niño. ¿El niño qué? Los rusos te los sacan a 14 bajo cero cuando nacen ahí a la nieve y tú no traes al niño porque está chispeando. Nos volvemos esclavos. Acabamos siendo dominados por cosas en nuestra vida. Cuando vayas a tomar una decisión, cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a emprender un camino, un negocio, un trabajo, pregúntate cosas como esta: ¿cuánto de mi tiempo va a tomar? Otra pregunta: ¿me va a desplazar de cosas más importantes? Otra pregunta: ¿me va a impedir llevar a cabo las cosas más fundamentales de mi vida? Otra pregunta: ¿cómo afecta a mi comunión con Dios? Y a mi comunión con mi familia. Y a mi comunión con mi iglesia. Sí, la iglesia cuenta, sí. Aunque no lo crean, los creyentes deberíamos considerar cómo afectan mis decisiones a mi iglesia.
Hermanos, si tú cuando vas a tomar decisiones, tu iglesia no está presente en cómo va a afectarles y no te preocupa, eso es triste. Imagínate que yo no quiero preparar el sermón del domingo y decir, ¿sabes qué? Yo no lo preparo. La iglesia ya se edificarán por su cuenta, cada quien busca al Señor como quiere. No sería una muestra de amor. Hermano, cuando vas a tomar ese trabajo, ¿qué vas a perder por el camino? Vas a ganar sueldo, vas a ganar un ascenso, vas a ganar, pero ¿qué pierdes? Nos preguntamos mucho qué gano, pero se nos olvida preguntarnos qué pierdo. Y el qué pierdo es importante. ¿Cuánto tiempo con mis hijos pierdo? ¿Cuánto tiempo con mi esposa pierdo? ¿Cuánto tiempo de oración pierdo? ¿Cuánto tiempo de comunión con Dios pierdo? Porque hay gente que es esclava de su trabajo. Hay gente que es esclava del dinero y sacrifica tiempo con sus hijos y tiempo con su esposa y tiempo con su iglesia y tiempo con Dios por ganar más dinero. Pero claro, la excusa suena bonita para darles a ellos. Claro, suena muy hermoso, muy romántico, es para darles a ellos, pero tú no estás con ellos, o sea, tú les das cosas a ellos, pero no estás con ellos. No te puedes dejar dominar por el trabajo, no te puedes dejar dominar por el dinero, no te puedes dejar dominar por la tecnología, no te puedes dejar dominar. Hay gente que va a un restaurante, va con 4 o 5 hermanos y no es capaz de estar 2 horas hablando con ellos sin mirar el teléfono en alguna ocasión. Por si le llegó un WhatsApp, por si se actualizó una publicación de Instagram, están completamente dominados por la tecnología. No son capaces de tener una conversación de 2 horas en un ambiente fraternal sin estar consultando el teléfono. ¿Y tú crees que eso es lo normal? No, hermano, los que están en esta sala, personas que no tenían teléfono cuando salían y se podía vivir. Yo no soy tan mayor, pero yo pillé aquella época en que llegabas de la escuela y preguntabas a tu madre, ¿llamó a alguien? Sí, llamó fulano, dejó este recado, porque había un teléfono en casa. Y mamá era la ama de casa, entonces mamá era la secretaria de la familia. Llegábamos todos y mamá, ha llamado fulano, ha dicho esto. ¿Y sabes qué? Se salía sin móvil. Y luego mejoró la cosa porque te podían dejar un mensaje. Llegabas por la noche, un botoncito, tienes 3 mensajes. Mensaje número 1, ya está. Pero ahora nadie le llega a sonar la caja de los mensajes, estamos todos 100% conectados y como no me cojan la llamada al principio ya debe estar muerto. ¿Sí o no? Mandamos un WhatsApp y estamos mirando 2 minutos a ver si se pone azul. La mayoría de personas cuando le pasa a escribir pone en línea. Dice, pues si está en horario laboral, es que nos da igual. Nos da igual que tengo que estar trabajando. Nos da igual que tengo que dar mi tiempo al trabajo sin mirar el teléfono, sin estar mirando las redes. Nos da igual, tengo una adicción. Hermano, cuando vas a tomar una decisión en tu vida, vas a emprender un camino, una relación, cuando vas a hacer algo, decidir algo, tomar un trabajo, hay que preguntarse si eso te va a dominar de alguna manera. ¿Qué vas a perder por el camino? Porque veo mucha gente aquí con ganas de servir a Dios, pero sin tiempo para servir a Dios. Y qué triste que hay algo en tu vida que te impide servir a tu Señor. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es. Pregunta número 4. ¿Afecta negativamente a otros lo que voy a hacer? ¿Puede ser de tropiezo a otras personas? Sí, hermano, porque no todo se trata de nosotros. Ser creyente es considerar a nuestro hermano como superior a nosotros mismos. Yo doy mi ejemplo porque eso es sencillo. Imagínate que yo de la noche a la mañana decido dejar la iglesia. Me enfadé, me pasó algo por la cabeza, se me fue. Y hoy me planto aquí un martes y digo, hermanos, he tomado la decisión. Me marcho, lo dejo. Y yo sé que alguno pensará así rápidamente y tiene toda la razón. Bueno, tenemos otro pastor, hay hermanos, ya se fue de viaje y hemos seguido adelante. Tienes toda la razón.
y el Señor no va a desamparar a su iglesia. Pero si tú crees que de alguna manera no va a afectar a mucha gente, estás completamente necio y completamente perdido. Eso no es que la iglesia dependa de un hombre. Eso es simplemente el hecho de que una iglesia ha tenido un pastor durante muchos años, es parte de su vida, está acostumbrado a trabajar con él, está acostumbrado a sus enseñanzas y va a ser un golpe muy duro que de golpe desaparezca. Una familia también tira adelante si un padre los abandona, pero se nota que se fue. Entonces, yo puedo cansarme, agobiarme del ministerio, estar triste, preocupado, pero ¿cómo va a afectar a otros mi decisión? Esta historia no se trata de Juan Manuel. Juan Manuel ahora tiene una esposa. Juan Manuel ahora sirve en una iglesia. Juan Manuel ahora... ¿Y cómo va a afectarle? Pero es mi vida. No. Hay que pensar en otros. Pero yo voy a vivir considerando siempre a los demás. ¿No te consideró a ti Jesús para subir a aquella cruz? ¿No puedes considerar tú a otros para tomar tus decisiones? En 1 Corintios 8:13, mira que dice: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. O 1 Corintios 10:24 al 29, nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa del que os lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Mira cómo sigue 1 Corintios 10, 32 y 33. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La cuarta pregunta que me tengo que hacer cuando voy a tomar una decisión es sencilla. ¿Cómo va a afectar a las personas que me rodean mi decisión? Hermano, esto no se trata de me harté de la vida, tomo una decisión, acabo con todo, empiezo de cero. Eso no es así. ¿Cuánto egoísmo hay ahí? ¿Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánto egoísmo en esas decisiones que muchos han tomado? Me harté, me cansé, se acabó. Pero es que no se trata de ti en la vida. Hay gente que existe alrededor y somos llamados a considerarlos. Yo siempre doy el ejemplo más sencillo para mí que ya he vivido en alguna ocasión. Imagínate que yo tengo un hermano que por lo que sea su conciencia no está en paz si come cerdo. Y yo tengo libertad comiendo cerdo. Yo me siento en paz, yo me siento libre, mi conciencia no me acusa. Entonces yo quedo con ese hermano un día para comer. ¿Qué voy a hacer en casa para comer ese día? Costillas de cerdo a la brasa. Para pinchar. Eso es lo que haría un hermano. Ese día hago pollo al horno. Pero es que no se trata de ti, hombre. Se trata de amar. Se trata de que quiero tener una tarde edificante, una tarde en paz. Tenemos más en común que un pollo que nos divide. Entonces esa tarde pues pollo. Pero me apetece chicharrón. Come chicharrón mañana solo con tu mujer. Haz un pollo a la brasa. Voy a quedar con un matrimonio de otra iglesia. Son de esa iglesia que si la mujer lleva un pantalón es la hija de Belcebú. Pero yo no veo ningún problema. Si se viste con modestia, un pantalón no la manda al infierno. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sabes qué, cariño? Ponte una falda. A nosotros no nos va a impedir nada, pero ellos vamos a tener una velada tranquila. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden qué es pensar en el otro? ¿Cómo va a ver el otro que yo haga esto? ¿Cómo va a ver la persona que yo como hermano de la iglesia actúe de esta manera? ¿Cómo va a ver la persona que yo como pastor de esta iglesia actúe de esta forma? Eso es algo que debe moverse en nuestro corazón. ¿Cómo va a afectar a mis hermanos esto? ¿Cómo va a afectar a mi esposa esto? ¿Cómo va a afectar a mis hijos esto? No podemos ser egoístas. Debemos pensar en los demás.
Por ejemplo, yo me tengo que preguntar, ¿cómo afectará a mi familia mi decisión? ¿Cómo afectará a mi iglesia local mi decisión? ¿Cómo afectará a los hermanos más débiles mi decisión? ¿Cómo afectará a mi testimonio ante los incrédulos mi decisión? Una vez un hermano me dijo, pastor, siento que ha llegado mi tiempo aquí, me voy a otro lugar a empezar el camino con el Señor en otro sitio. Le dije, muy bien. Cuando se iba, le hice una pregunta. ¿Os imagináis si yo y Marcos y yo, si Marcos y yo viviésemos así nuestra vida? ¿Te imaginas llegar un día, un domingo, y que tu pastor te diga, hermanos, ha llegado el tiempo de que yo empiece mi camino en la iglesia de aquí al lado? No tengo ningún problema, es simplemente que ha llegado. ¿Tú lo verías normal si lo hace el pastor? ¿Por qué lo veis normal si lo hace un miembro? ¿Por qué exigimos del pastor que siempre esté, pero el miembro puede faltar? Exigimos del pastor que nunca nos deje, pero el miembro se puede cambiar. ¿En qué parte de la Biblia el pastor tiene unas obligaciones que el resto de hermanos de la iglesia local no tiene en cuanto al compromiso? No, yo no digo de testimonio, debe ser irreprensible, apto para enseñar, pero en cuanto al compromiso mutuo. Por ejemplo, yo entiendo que yo tengo una responsabilidad el domingo de prepararme para darte una buena palabra, pero también entiendo que tú debes prepararte para recibirla. Entiendo que yo tengo que ser responsable en prepararla y tú responsable en no dormirte, en prestar atención. Creo que hay un compromiso mutuo. Yo creo que, por ejemplo, la nave no es trabajo de 4, creo que es un compromiso de todos. Que todos deberíamos estar comprometidos de la misma manera. No todos tienen el mismo tiempo para ayudar, pero el compromiso debería ser general. Yo creo que somos muy egoístas y muchas veces en nuestra vida cristiana, que mientras yo esté bien y tú estés bien y los dos estemos bien, el resto se puede morir. Porque, hermanos, solo una cosa, a los casados, a las parejas, no viváis tipo Romeo y Julieta la vida, que no va bien así, que acabaron muertos, que la historia no termina bien. Esto es Romeo y Julieta. Es mejor ir al altar con la bendición de la familia, no morirse envenenado por ahí en una ventana. No, hermano, no seáis Capuleto, Montes, no, sois Martínez, sois Fernández y sois cristianos. Haced las cosas para la gloria de Dios, no para el disfrute propio. Hay cosas más importantes que yo en esta vida. Miren, cuando conocí al Señor, yo era lo más importante de mi vida. Después de conocer al Señor, el Señor fue lo más importante en mi vida. Todo ha cambiado ya. Y Dios además dice que mi esposa debe ser más importante y que mi familia debe ser más importante y mi iglesia debe ser más importante. Yo hace tiempo que dejé de preguntarme en qué parte voy yo. Hace tiempo. Escuché una canción hace años, ¿no? Creo que tiene unos añitos ya, que se llamaba Yo soy segundo. Creo que era de Evan Kraft. Yo dije, se equivocó en la letra. No somos ni tercero ni cuarto. ¿Qué es segundo? Es que primero va Dios, luego nuestra esposa, luego nuestros hijos, luego nuestra iglesia y luego ya. Así he entendido yo la vida. Ya hemos vivido mucho para nosotros. Ahora vivimos para Dios y para los demás. Así que cuando yo voy a tomar una decisión, cuando yo voy a hacer algo, no está mal pararse un momento y preguntarse cómo va a afectar a otras personas, a los que me rodean. Yo veo padres que se cambian de país, pero no piensan en los hijos, piensan en ellos y el trabajo. Es para darles un futuro. Pero ya, miren, ya los has sacado de 4 colegios. Ya han pasado por 6 iglesias. Tu hijo ya ni hace amistades en la escuelita porque piensa que el año que viene ya no son sus amigos. Estás destrozando a tu hijo. Tu mujer es tímida. No es tímida. No era tímida en la primera iglesia. Lo que ya la lleva por 4. Tu mujer ya prefiere no hacer relaciones, que luego duele. ¿Te has dado cuenta cómo vamos lastimando a otros a nuestro alrededor? No pensamos en nadie más que en nosotros. Cuando vamos a tomar una decisión cristiana, debemos preguntarnos cómo afecta a los demás. Y número 5, y la más importante, ¿lo que voy a hacer me va a ayudar a glorificar a Dios en mi vida? 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
para la gloria de Dios. Olvídate de lo que piensa el pastor por un momento, olvídate de lo que piensa la iglesia por un momento, olvídate de lo que piensa la gente que te rodea por un momento. Solo pregúntate una cosa, y es la conclusión más importante. ¿Esto está dando la gloria a Dios? Es lo más importante. Esto está dando la gloria al Señor. La decisión que tomo está dando la gloria a Dios. La manera como estoy hablando a mi esposa va a dar la gloria a Dios. La manera como voy a corregir a mis hijos va a dar la gloria a Dios. La actividad que vamos a hacer en la iglesia va a dar la gloria a Dios. Lo que vamos a hacer va a dar la gloria a Dios. La manera de evangelizar va a dar la gloria. Es lo más importante. Es lo más fundamental de nuestra vida. 5 preguntas. Dios no te dice derecha o izquierda muchas veces. Dios no te dice la rubia, la morena, el pelirrojo, el empresario. Pero el Señor te dice algunas cosas. El Señor algunas cosas sí te dice. La primera, ¿vas a pecar haciendo eso? La segunda, ¿te conviene? ¿Te edifica lo que vas a hacer? La tercera, ¿te vas a esclavizar a eso? ¿Vas a perder por el camino gente, personas, familia, amigos, iglesia, por esa persona, por esa decisión, por ese trabajo? La cuarta, ¿cómo va a afectar a los que te rodean eso que estás haciendo? ¿Cómo va a afectar a los que te rodean esa decisión? ¿Cómo va a afectar a los que te rodean esa actitud? ¿Cómo afectará a tu familia? ¿Cómo afectará a tus hijos? ¿Cómo afectará a tu iglesia? ¿Cómo afectará a los que te aman? ¿Cómo afectará a los que son parte de tu vida? Y finalmente, ¿le va a dar la gloria a Dios lo que vas a hacer? ¿Le va a dar la gloria a Dios lo que vas a decir? ¿Le va a dar la gloria a Dios esa actitud? ¿Te has dado cuenta? Tú no estás en la ecuación. Está Dios, su gloria y el prójimo. Porque esta historia no se trata de nosotros. Se trata de Dios y servir a otros por amor a Dios. Pero aunque sea en 3 minutos, me gustaría añadir 3 cosas, no 3 preguntas, que son 3 preguntas, pero que son 3 pilares que nuestra vida tienen que tener como cristianos y que nuestras decisiones también pueden afectar. Número 1, el primer pilar, ¿cómo podré servir a Dios y a su pueblo a través de esto? Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te has dado cuenta? El que habla, que hable, el que sirve, que sirva, pero a todos Dios nos llamó a hacer algo. Cuando yo voy a tomar una decisión en mi vida, yo me tengo que preguntar, ¿cómo va a afectar a mi servicio a Dios? ¿Cómo voy a poder servir a Dios en esa decisión? Es un trabajo. ¿Cómo voy a poder servir a Dios ahí? Es casándome. ¿Cómo voy a poder servir a Dios ahora en mi matrimonio? Porque se puede. Es hermoso. Es soltero. ¿Cómo puedo servir a Dios en mi soltería? Es teniendo un hijo. ¿Te has quedado embarazada? ¡Qué maravilla! Pero ahora la pregunta, ¿cómo vas a servir a Dios como madre? Porque cada área de tu vida tiene una meta, servir a Dios. Hermano, la meta principal de nuestra vida no es ser el empleado del mes, el gerente del año, es ser luz. Dios te ha puesto en un trabajo a ti que a mí no me ha puesto, te ha dado una esposa que a mí no me ha dado, te ha dado unos hijos que yo no tengo, pero lo que sí tenemos todos es que en ese trabajo, con esas esposas, con esos hijos, con esos maridos, en esa sociedad, en esa escuela, en esa facultad, debemos servir a Dios. Cuando hablamos de servir a Dios, no digo pastor, diácono, un ministerio en la iglesia. Hablo de servirlo en el trabajo, servirlo en la escuela, servirlo en nuestra casa, servirlo con los hijos. Lo que vas a hacer, lo que vas a decidir, lo que vas a emprender, tienes que hacerlo en base a un objetivo. ¿Cómo serviré a Dios ahí? Pastor, me ofrecieron un trabajo, no sé si cogerlo. ¿Cómo vas a servir a Dios en ese trabajo? Pastor, estoy pensando en hacer esos estudios. ¿Cómo vas a servir a Dios con eso? No sé, tienes que buscar la manera. Tu vida se trata de eso. Vas a ser médico. Tienes que ver cómo Dios va a brillar ahí. Eres arquitecto. Tienes que ver cómo Dios se va a ver ahí. En tu trabajo, en tu oficina, con tus compañeros. Se debe ver. Vivimos para Él, para servirle y agradarle.
Otra segunda cosa muy importante, un pilar de nuestra vida. ¿Cómo afectará eso en la mortificación de mi pecado? Hermano, tú no vives solamente para ser más santo, tú vives cada día para no pecar. Porque cada día eres sujeto a pecar. Cada día eres tentado a pecar. Y cada decisión que tomamos nos ayuda a pecar o no. Por ejemplo, si yo me enzarzo en una discusión acalorada con Clicia, ¿voy a acabar pecando seguro, sí o no? Seguro voy a acabar roto delante de Dios, humillado, diciendo, Señor, lo siento. Hablé lo que no debía hablar, dije lo que no tenía que decir y lo dije como no lo tuve que decir. Y todo fue en ese instante en que decidí alzar la voz y ponerme a pelear. Por eso, cada decisión que tomo, cada conversación que voy a emprender, tengo que pararme y decir, ¿esto cómo me va a ayudar en mi lucha con el pecado? ¿Me va a llevar a liarla hoy o me va a llevar a agradar a Dios? En Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hermano, debemos considerarnos muertos al pecado y cada cosa que nos pueda acercar un poco a pecar contra Dios, debemos huir de ello. Y finalmente, un pilar importante para nosotros también es nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo va a afectar eso que voy a hacer, esa decisión que voy a tomar en mi crecimiento espiritual? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, no nos podemos quedar como estamos a nivel espiritual, somos llamados a crecer y por favor, que alguien sea tan inteligente para entender que esto no se trata solamente de conocimiento. ¿Sabes lo que no me gusta del mundo reformado? Y la culpa no lo tiene el mundo reformado, la tienen los nuevos reformados. La gente siempre tiene la culpa, no las etiquetas. Lo que no me gusta es que nos estamos volviendo todos muy bibliotecarios. Debatimos constantemente por cuestiones teológicas, que está bien, tenemos que afinar cada vez más nuestra teología. Pero yo a veces tengo charlas con gente que veo su vida, su actitud, su arrogancia, sus relaciones y digo, niño, está bien, escribe un libro, pero igual te dicen Señor, Señor. Igual vas a decir Señor, Señor y el Señor te va a decir nunca te conocí. Lo que me vengo a referir es que la Biblia no dice solamente creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que crezcamos en gracia. Y hay mucha gente que está creciendo en conocimiento, pero no está creciendo en humildad, en generosidad, en amor al prójimo, en compromiso con la iglesia local, con el cuerpo de Cristo. No está creciendo en santidad, no se le ve más lleno de oración, más lleno en su vida consagrada, quizá en búsqueda de ayunos. No se ve en esa piedad un crecimiento como se está viendo ese deslumbre a nivel intelectual. Mi pregunta es, ¿a quién impresiona nuestra intelectualidad? ¿Solo a los hombres? A Dios no. A Dios no. Dios no nos va a hacer un examen. Dios nos va a pedir frutos. Yo soy fan del conocimiento, pero soy alguien que aborrece el conocimiento estéril. Porque entonces puedo coger a cualquier impío que sea muy inteligente, darle una Biblia y mañana nos puede predicar. Pero es un impío. Me encanta el conocimiento, pero cuando va acompañado de piedad. Cada decisión que tomamos debemos preguntarnos cómo eso va a afectar a nuestro crecimiento espiritual. Muchos han venido a esta congregación por un motivo, para crecer espiritualmente. Es que es una preocupación lícita en nuestra vida. Los creyentes tenemos 3 pilares: servir al Señor, mortificar el pecado y crecer en piedad y conocimiento. Cada decisión que tomamos va a afectar de alguna manera esas 3 cosas. Déjenme terminar con una frase de Spurgeon, que creo que es de lo más sencillo que vamos a leer hoy, pero lo más claro. Spurgeon dijo, cuelguen esta pregunta en sus hogares. ¿Qué haría Jesús? Y luego piense en otra. ¿Cómo lo haría Jesús? Porque lo que haría Jesús y cómo lo haría puede ser siempre la mejor guía para nosotros. Sencillo.
Hermano, no te apresures en tus decisiones. Sé prudente. Cada vez que vayas a hablar, cada vez que vayas a actuar, cada vez que vayas a elegir y decidir algo importante en tu vida, en las decisiones cotidianas, recuerda que todo afecta no solo a ti, afecta a otros. Afecta a otros. Afecta a otros. Tenemos que empezar a entender que somos todos hermanos y que nos debemos servir unos a otros. No como empleados, como se sirve la familia, para un bien y un crecimiento mutuo. Considera todas estas preguntas cada vez que tomes una decisión y estoy seguro que no solamente agradarás a Dios, agradarás a los que están a tu alrededor también. Porque si eres de los que piensan, con la aprobación de Dios me importa suficiente, me parece que no estás bien y no has entendido cuánto a Dios le importa su iglesia. No, porque a Dios le importa sobre todo su Hijo y su Hijo dio su vida por su iglesia. Seguro que si consideramos estas preguntas de aquí en adelante, nuestras decisiones estarán mucho más acertadas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de examinar hoy nuestra vida y ver cómo estamos tomando las decisiones que tenemos por delante. Señor, hay tantas cosas que debemos considerar en cuanto a si pecamos, si nos edifica, si nos esclaviza, si nos es de provecho, cómo afecta a los que nos rodean. Señor, tenemos que tener en cuenta tantas cosas que muchas veces no consideramos más allá de nuestro propio ombligo, de nuestra propia casa, como si el resto del mundo a nuestro alrededor no sirviera para nada. Señor, quita todo egoísmo de nuestro corazón y haznos, Señor, morir a nosotros mismos y tomar nuestras decisiones pensando en ti, en tu gloria y también en el prójimo al que debemos amar como a nosotros mismos. Que esta enseñanza, Señor, que puedo haber transmitido con torpeza, sea grabada en sus corazones, pues es mi anhelo como pastor de ellos, que puedan, Señor, tomar decisiones que les traigan dicha, gozo y sobre todo que sean de tu agrado. Ayúdales, Señor, por tu Espíritu a poder vivir. Ayúdanos a todos para tu gloria, preguntándonos siempre qué haría Jesús y cómo lo haría Él. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. La librería se abre para los que quieran